Hola, buenos días, Edwin. Buenos días a todos. Buen Un día. placer estar acá. Gracias por la invitación. Yo disfruto mucho escuchar y leer a René Quevedo, porque es alguien que le ha metido demasiadas horas de estudio a este país, desde el punto de vista laboral y la generación de empleo y etcétera, etcétera. Pero así como lo disfruto, casi siempre termino entonces más preocupado. Y no sé si preocupado o emputado, pero no por él, sino porque después que termino de escucharlo, digo, bueno, ¿y entonces cuándo hacemos la tarea? Y René, eh, este fin de semana, pues el país recibió la noticia de la baja calificación que le hace Fitch Rating a Panamá. Y bueno, como es natural, pues que sí, que no, que cae arriba, que cae abajo. Pero, ¿cómo se traduce esto en una de las grandes preocupaciones de René Quevedo, que además tiene la gentileza de compartirla, con el tema generación de empleo y muy particularmente las expectativas para los jóvenes? ¿Cómo traduce aquello con esto? Sí, primero que todo hay que poner lo que pasó el viernes pasado con Fitch en contexto. Una cuestión muy importante, Fitch no es la primera que rebaja la deuda, la perspectiva de la deuda. No olvidemos que Moody's ya lo hizo el 25 de octubre del año pasado. Sin embargo, no ha tenido el impacto, ciertamente, en los mercados financieros, o no tuvo, que ha tenido la reacción de Fitch, que tuvo una reacción inmediata el lunes siguiente con pues, pronunciamientos de Barclays y pronunciamientos de JP Morgan recomendando a sus clientes de cautela. Inclusive Barclays sugirió a sus clientes que vendieran bonos panameños. Ahora, yo quiero poner las cosas en perspectiva. Fitch fue la primera calificadora de riesgo que otorgó grado de inversión a Panamá. Eso fue en marzo del 2010. Adicional a esto, lo que ha hecho Fitch el viernes fue reversar una decisión que ellos tomaron el 28 de enero del 2022, escasamente 12 días después de que el gobierno anunciara que se había puesto de acuerdo con Minera Panamá. ¿Okay? En ese informe donde mejoró la perspectiva de la deuda de negativa a estable, fue bastante específico, Fitch, dándole pues, créditos al Canal de Panamá y a las exportaciones mineras como responsables de la mejora en la calificación a través de crecimiento, a través del crecimiento del PIB y la consolidación de las finanzas a través de los nuevos ingresos que traería el nuevo contrato, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que estamos empezando a ver realmente la realidad de todo esto. Sí implica un riesgo, nos están advirtiendo. El problema de estas cosas es que generan incertidumbre. Es más, obviamente hemos visto en los medios un ataque pasional al tema minera, pero miren, desde que, de acuerdo a los registros de la Contraloría, desde que tenemos el grado de inversión, han entrado al país 36,000, hasta el 2021, que es la última información que tenemos, en los 10 primeros años, han entrado al país 36,000 millones de dólares de inversión extranjera. De esos, 30% vinieron al comercio externo, paréntesis, zona libre de Colón, 24% a la minería, paréntesis, Minera Panamá, y el otro 16% a servicios financieros, centro bancario. Quiere decir esto, que el 70% de la inversión extranjera que ha venido al país ha estado en esos tres sectores. ¿Okay? Entonces, 24 centavos de cada dólar que ha entrado desde que somos grado de inversión ha estado en la minería. Obviamente, somos atractivos o hemos sido atractivos a la inversión extranjera en ese sector. Entonces, el tema central y nuestro problema, y lo he dicho muchas veces, tenemos una crisis laboral que no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Los sectores que generan la mayoría de los empleos están altamente precarizados. En los últimos 10 años,
la construcción, el comercio, el comercio interno, la industria, logística, el turismo y las otras actividades de servicio como bloque. O sea, ellos representan las 2/3 partes de los empleos del país, generan 4 de cada 5 nuevos empleos que genera la economía, y de los 10.000 nuevos informales que se agregan a la economía todos los meses, 9.000 vienen de esos sectores, ¿ok? Ahora, la semana que viene, bueno, el 15, sabremos los nuevos datos sobre la informalidad. Quiere decir esto, estos sectores dejaron de ser atractivos para la inversión privada, tan sencillo como eso. Si no hay un empleador, si no hay un empresario que ve un negocio, no contrata a nadie. Si no hay un empleador, el empleo asalariado no existe, y en consecuencia estamos viendo lo que estamos viendo en la Caja del Seguro Social. La principal razón de la debacle del programa de invalidez, vejez y muertos, dicho por la OIT, es la explosión de informalidad. Yo creo que esto es como el perro mordiéndose la cola. Si no hay confianza, no hay inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Y si no hay empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, no importa lo que hagamos. Sin empleo formal, sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, obviamente, tenemos que aterrizar. ¿Okay? O sea, obviamente, Fitch en su planteamiento hace un cuestionamiento muy fuerte a lo que es la generación el balance entre los ingresos y los gastos del gobierno. Habla específicamente de una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria. Habla de los subsidios, ¿ok? Habla de todo el gasto, pero al final del día es un cuestionamiento a la credibilidad del gobierno para plantear un panorama o una estrategia de consolidación fiscal que contemplaba, entre otras cosas, obviamente los ingresos de minera al gobierno, que ellos estimaban que eso se iba a concretar este año. Fitch lo duda, pero básicamente nosotros dependemos de la inversión extranjera. Hemos dependido de la inversión extranjera. El sector privado nacional está descapitalizado. Yo creo que, y eso lo seguiremos viendo, sin inversión privada seguiremos generando informales. Vamos por 10.000 informales por mes. Antes de la pandemia eran 3.000. Hace 5 años, digo, en 2017 eran 1.900 por mes. O sea, pasamos de 1.900 informales por mes a más de 10.000 en 6 años. Como decían hace algunos años, vamos bien. Vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Eso no es sostenible. Ok, aquí yo quiero llegar justo a ese punto, a una manera como que en los últimos años, en mi opinión, el modelo prácticamente ha cambiado, en el que pareciera que la única manera que el gobierno tiene de solucionar el problema del desempleo es a punta de trabajo público, lo cual, como dice usted, no es sostenible. Pero entonces regresemos un poco a las leyes o al plan político o al plan, no sé, de visión de Estado que se ha hecho o que se ha visto. ¿Qué es lo que debería hacer los gobiernos o qué deberíamos enfrentar? Porque no solamente el gobierno, yo creo que también hay otros grupos del sector que yo siento que a veces el gobierno le tiene miedo para impulsar las políticas necesarias. Entonces, sobre todo en el traer y ser atractivo otra vez para la inversión extranjera, ¿no? Es raro porque en este país se ha visto casi como que hablar de inversión extranjera, de migración, de intercambio comercial, se ha vuelto como una mala palabra, porque hay ciertos sectores de la política que se lo han tomado el discurso de rehén. Entonces, ¿qué es lo que debería realmente un gobierno serio decir? Bueno, grupos, este es el modelo de país que tenemos, ustedes no pueden seguir o nosotros tenemos que seguir por esta línea. ¿Cuáles son esas políticas que usted ve que harían el mayor impacto para el país? Bueno, yo creo que importante, o sea, tenemos que realizar que la era del cemento se acabó, ¿ok? O sea, es decir, estos sectores, yo mencionaba estos 6 sectores, los repito: comercio interno, construcción, industria, logística, turismo y otras actividades de servicio. En ese periodo de tiempo, entre el 2012 y el 2022, ¿ok? Periodo en el cual se perdieron 59.000 empleos del sector privado y se agregaron 64.000 funcionarios y 250.000 informales. Esos 6 sectores generaron 100% como bloque empleo informal, ¿ok? El problema, insisto, es que lo que está ocurriendo al haber este nivel de desinversión es que básicamente, y otra cosa, nosotros adoptamos
las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales y de baja escolaridad. O sea, el sector privado perdió 407,000 empleos formales producto de la pandemia. Entonces, tiene que haber una desmitificación del rol de la inversión extranjera en la educación. Nuestro sistema educativo ha estado divorciado de la realidad laboral del país históricamente porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Entonces, necesitamos esa inversión extranjera que traiga la tecnología. Lamentablemente, lo que estamos viendo es una precarización de sectores muy concretos y estamos condenando al panameño a actividades presenciales de baja escolaridad fácilmente automatizables. ¿Okay? Entonces, yo creo que es hora de que entendamos de que el futuro del empleo ya llegó, pero ese proceso de inversión, de educación, etcétera, que tenemos que entender que los buenos salarios solamente van a estar donde hay inversiones. Yo no he descubierto el agua tibia. Los buenos empleos van a estar donde hay inversiones. René, son empleos más técnicos. René, se te está quedando una parte de la ecuación que estás desarrollando. Donde hay inversiones y todo lo demás, sí, pero donde hay preparación del individuo. Sí, a eso voy. Porque sin eso estamos muertos. A eso, no, definitivamente. Y miren qué interesante. Entre el 2017 y el 2022, Mitradel pasó de tramitar 445,000 nuevos contratos laborales en 2017 a 240,000. Es decir, quiere decir esto, que en un periodo de 5 años la economía perdió 205,000 contratos laborales. Fueron 205,000 vacantes que no se abrieron ni se llenaron, ¿ok? Y la población económicamente activa, particularmente jóvenes que empezaron a buscar trabajo, subió en 147,000 personas. Quiere decir esto, bajó la oferta, 205,000, aumentó la demanda, 147,000. Quiere decir esto que en el 2012 teníamos un déficit de 352,000 personas buscando empleo digno, empleo formal, y no lo encontraron. En ese periodo de tiempo, nosotros pasamos de generar 1,900 informales por mes a más de 10,000. Y, peor aún, 65% de los empleadores panameños dicen que no encuentran personal calificado por una razón muy sencilla. El 75% de quienes perdieron su trabajo producto de la pandemia eran trabajadores que llevaban a cabo labores presenciales con escolaridad inferior a 11 años y ganaban menos de $750 mensuales. ¿Ok? Entonces, y por eso que todavía tenemos 150,000 personas recibiendo el vale digital. Esto es el perro muriéndose la cola. Entonces, lamentablemente, si no entendemos en esta economía, en este mundo que va hacia cada vez más tecnología, hay empleo, ¿ah? Ustedes pueden agarrar cualquier website de estos de empleo y encontrarán que para ingenieros de software, o que son básicamente programadores, hay por lo menos 170 vacantes diarias, ¿ok? Abiertas. Es decir, que básicamente programación. O sea, sí, la economía va hacia allá. La economía panameña ha sido 70% presencial y va a serlo por mucho tiempo. Sin embargo, los buenos empleos van a estar donde haya inversiones. Tan sencillo como eso. Y solamente va a haber inversiones donde haya confianza para invertir. Así que, en ese sentido, si seguimos en un... Esto no tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con matemática. Es decir, sin duda alguna. Entonces yo creo que es cuestión de simplemente aterrizar, ¿no? Claro, y aquí tiene un tema. Yo justo estaba contando que estaba en una conferencia ayer donde decían que uno de los problemas a largo plazo de Latinoamérica va a ser el tiempo que estuvieron las escuelas cerradas. Sí. Y que eso va a hacer una explosión de la inigualdad en Latinoamérica como región. Y yo nada más pensaba en Panamá, fuimos el país que más tiempo tuvimos casi las escuelas cerradas, 2 años. Correcto. Entonces, y después por otro lado yo escucho al vicepresidente decir que la planilla pública es una conquista social. Que el aumento de la planilla, creo que algo así lo dijo una vez en una entrevista, es algo como una conquista social. Y parece que esa es una concepción que está calando. Y entonces estamos hablando de nuevas tecnologías y otra vez regresamos a la falta de visión. Pero también hay una falta de visión dentro de la población de lo que debe pasar. Entonces yo me pongo a pensar, ok, entonces, ¿cómo podemos aterrizarlo? ¿Cómo se aterriza esta situación? No podemos traer profesores de afuera, no podemos traer
no podemos traer profesores de afuera, nuestras universidades están bajo en los rankings. ¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo alguien se enfrenta a este problema de manera real con los sindicatos poniéndose a hablar por un lado, por los profesores escribiendo en la calle por el otro, y porque la mayoría de la población tampoco las reformas las va a querer aceptar? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, sí. Bueno, mire, yo digo siempre que nosotros vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos sostenibles. Si hoy, en base a la última información, sin embargo, la última información laboral que tenemos es de abril del año pasado, de cada 100 personas que empiezan a generar empleo hoy, generar ingresos hoy, 60 son informales, 10 son funcionarios, y de los otros 30, que son el empleo privado, 23 son temporales. Quiere decir esto que de cada 100 personas que hoy comienza a generar ingresos, solamente 7 pueden decir que tienen un empleo estable. Si es que un contrato indefinido se puede definir como tal. Entonces, insisto, eso es producto de un alto nivel de incertidumbre. No hay confianza para invertir en el país. Entonces, Don René, ahí sí. yo lo interrumpo porque cuando yo le traslado esa situación al profesor y le digo, el subsidio del vale digital demuestra la poca efectividad que ha tenido el gobierno en gestionar nuevos empleos a través de políticas que generen inversión. Correcto. El profesor me dice, no, es que es muy fácil hablar desde la comodidad de su casa. No, es que está bien. A ver, la pandemia arrancó en el 2020. Vamos para el año 2024 y todavía mantenemos una política de subsidio de pagarle a la gente por pagarle. Bueno, la pregunta es ¿cuántos empleos se han generado ese tiempo acá? Pero, a ver, profesor, ¿hasta cuándo usted ¿Cuántos va a empleos se han seguir? generado? Pero, empleos informales, que yo siempre le digo, y usted dice, no, bueno, empleo es empleo. No, el tema de la formalidad e informalidad. No, un momento, no vamos a discutir lo mismo de siempre porque nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso y tengo que aprovechar el tiempo aquí con René. Porque es que hay otro ángulo, René, que a mí me gusta, que no sé si lo has analizado. De eso podemos seguir hablando después, Gonzalo. En este país, antes que llegara René Quevedo y luego que René Quevedo llegara a este país, que le ha estado metiendo horas y horas a este tipo de información. En este país, todas las empresas de capital nacional fueron vendidas. Prácticamente ya no queda ninguna. Sí. Muy pocas, muy pocas. Y si tú sumas, porque todo eso fue de dominio público, fue noticia, que vendieron Estrella Azul, que vendieron Bolac, que vendieron Café Durán, que vendieron Pascual, ¿no? Y cuando tú sumas, que vendieron Banismo, cuando tú sumas esa cantidad de plata en la que se vendieron todas estas empresas de capital nacional, es una cantidad de plata respetable. Sí. Pero esa plata no se va invertida en Panamá. Sí. Tampoco digo que se haya visto que se haya invertido en otro país. Pero háblame un poquito de esa parte, René. O sea, el capital panameño, yo entiendo el punto de cualquier capital, de cualquier nacionalidad, necesita confianza para invertir. Sí. Pero ¿por qué el capital panameño es tan, no sé si llamarle o conservador o cobarde, de que no invierte? Porque hay una cantidad de familias que han quedado remillonarias con esas transacciones. Sí. Pero no se han visto esas grandes inversiones. Sí. Mire, yo creo que primero, si yo no tengo confianza de que me va a ir bien, ni que me regalen la plata voy a invertir. Yo creo que como punto de partida. Segundo, no olvidemos, de hecho, remitiéndome a las cifras que antes mencioné, ¿okay? de los 36 mil millones de dólares que han entrado en inversión extranjera, en la industria, por ejemplo, que duplicó en ese periodo de tiempo el nivel de inversión extranjera, fueron básicamente, efectivamente, como dice, la compra de grupos industriales panameños por parte de extranjeros, pero ellos compraron una operación andando. O sea, a ver, no es lo mismo iniciar un negocio, ¿okay? Yo tengo que empezar de cero, a comprar una operación andando. Ellos sacaron sus números y le dijeron, oye, esto vale tanto y tal. O sea, que ellos ya se montaron en una, desde el punto de vista de empleo, en una planilla que ya estaba y obviamente han seguido creciendo producto de esa confianza y de la expansión de los mercados posterior a esa compra, ¿no? Y yo creo que eso es un tema central. Pero yo creo que volvemos al tema. Nuestro sistema, nosotros somos un país de 4 millones y tantos, porque nosotros somos un país pequeño. Y si nosotros notamos lo que ha entrado aquí en inversión extranjera, ha sido 100% orientado al mercado externo, lo que está atrayendo la inversión extranjera. Repito, 70% en zona libre de Colón, minería y el centro bancario, es la potencialidad de nuestro país como plataforma
para el mercado externo. El interno, ¿okay?, está descapitalizado. Veamos, como dije antes, los 6 sectores estos que son lamentablemente donde se genera la mayoría de los empleos, no están atrayendo inversiones. Entonces, creo que dentro de esto, ¿okay?, sí, hemos visto y ese proceso va a seguir, ¿ok? ¿Por qué? Porque para mí es una cuestión que yo no entiendo. O sea, a ver, nosotros tenemos el canal, nosotros tenemos pues, la conectividad, la mejor probablemente de Latinoamérica. Sin embargo, la logística, ¿ok? El 85% de los empleos que se generan en el sector logístico son informales, porque no hay confianza para invertir. Hablar del potencial turístico, hablar del potencial logístico sin las inversiones que lo hagan realidad, perdón, es creer en nuestros propios pajaritos preñados. Potencial sin inversión es ilusión. O sea, se habla con este tema de la minería de que no debemos desarrollar la minería, sino el turismo. 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años eran 25%. Quiere decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. Pero es que ni siquiera lo han podido hacer los ticos. Los ticos generan 370.000 empleos en el sector turístico. Nosotros generamos un poquito menos de 100.000. Del 55 a 60% de los empleos en el sector turístico tico a noviembre de 2022 son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando aumento en los empleos formales. Entonces, creo que tenemos que aterrizar. Creo que nosotros dependemos de la inversión extranjera. Esto no es un tema ideológico, como dije antes, ¿no? Es una discusión matemática. Entonces, creo que tenemos que, y volviendo al tema Fitch, ¿ok? En la medida de que nosotros perdamos ese brillo como destino para la inversión extranjera, lamentablemente esto nos va a afectar a todos. Hace 10 años, 2013, nosotros éramos un destino favorito de las inversiones, ¿okay?, extranjeras. El mes pasado, KPMG publicó un reporte donde nos ubican puesto número 9, ¿okay?, después de Argentina, como atractivo para la inversión extranjera. O sea, y no me van a decir que Argentina no tiene problemitas, ¿no? Entonces, México, el número 1, ¿ok? O sea, por favor, ¿no? Ahí yo quiero entrar a un par de cosas. Uno, ¿por qué? O sea, la razón de por qué. Yo aquí me voy a orientar un poco más allá al marco jurídico que tiene el país para hacer estas inversiones fáciles y posibles, porque, o sea, por ejemplo, sabemos que Costa Rica es burocráticamente muy difícil, es lo primero que dicen del modelo de Costa Rica, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en el marco jurídico del país que no ha podido capitalizar en esta capacidad de atraer inversión extranjera? Dos, y aquí viene otro punto que para mí es muy interesante sobre el famoso nearshoring, ¿no? Mucho se está hablando a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, que si México va a desaprovechar la oportunidad que tiene, pero esa es una realidad también, una realidad que además nos va a afectar por el tema logístico de transporte. Entonces, sí, ¿cómo podría ser Panamá en este momento de cambio de nearshoring? Y lo que es el cambio de nearshoring no es básicamente que se van a mover las cadenas de suministro, o sea, están tratando de mover muchas de las cadenas de suministro de Asia a lugares más cerca de Estados Unidos, lo están haciendo las empresas, donde hay un montón de oportunidades, ¿no? Sí. Y hay también una generación de empleo. Pero Panamá, ¿por qué no está entrando en este debate? No, primero, México nos está robando el mandado descaradamente. Ya ellos empezaron, ¿ok? Primero, México, Costa Rica y República Dominicana. O sea, nuestro problema, nosotros nos toma 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. ¿Okay? Vamos a empezar por ahí, el caso minera, ¿ok? En esos 2 años, ¿ok?, nos han robado el mandado. México y Costa Rica es el país que, proporcional a su economía, es el país que más inversión extranjera trae en el mundo, ¿ok? Con respecto al nearshoring, que efectivamente yo siento que parte de esa inversión debería venir para acá, ¿ok? Pero si seguimos dándole la vuelta a ese tipo de inversiones, lamentablemente tenemos que ser coherentes, predecibles. ¿Queremos o no inversión extranjera? Y en ese sentido, mire, el año pasado, en julio por ahí, se admitió una demanda en la Corte de Constitucionalidad al artículo 13 de la ley SEM, ¿ok? La ley SEM es de sede de empresas multinacionales que ha traído al país 180 multinacionales, ha traído al país 3.000 millones de dólares desde su promulgación en el 2007 y 7.000 y tantos empleos, ¿ok? El cuestionamiento, que a Dios gracias eso se resolvió, era al artículo 13 que tiene que ver con los incentivos fiscales, ¿ok?, y a la política migratoria. Es decir, volvemos al tema, el hecho de que se haya aceptado en la Corte Suprema manda un mensaje. Lamentablemente nuestro país
no es que entienden de que, bueno, que está la Corte Suprema por acá, la Asamblea por allá y el Ejecutivo por acá. Somos una sola cosa. Nosotros no podemos fomentar, querer inversión extranjera fomentando un discurso xenofóbico a la vez. Es decir, no vengan, pero manden la plata. Por Dios, aterricemos, ¿ok? Aterricemos. Vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Punto quiero entrar rápidamente porque yo he monopolizado toda la entrevista al tema de las profesiones restringidas, que yo aquí soy como un pico rayado, el tema de que Panamá es de los países con mayor profesiones restringidas y siquiera hablarlo, creo que yo le pregunté aquí a un candidato que le pregunté qué opinaba de eso y me dijo, usted quiere que yo no sea presidente. Porque simplemente hablarlo es un problema. Cuéntanos el tema de lo incoherente que es que nosotros tengamos tantas Bueno, es muy sencillo. Las posiciones que tienen, son altamente restrictivas, son las que tienen el mayor nivel de desempleo. Sencillo, ¿no? Y esto es perfectamente medible, ¿sí? O sea, a ver, eso es harakiri, tan sencillo como esto. Es decir, entonces yo creo que el problema es que el discurso populista termina masacrando al pobre que dice defender, ¿ok? Entiendo, si no hay inversiones y las empresas que están trayendo, que vienen a invertir, quieren traer a su gente, ¿ok? Para que formen, a panameños. Eso es una cuestión de simple lógica. Insisto, las posiciones más restringidas son las que mayor nivel de desempleo tienen y mayor, ¿ok? Degradación salarial tienen. Sencillito y es perfectamente demostrable. Entonces, como dicen, yo creo que es cuestión de harakiri, ¿no? O sea, a ver, esto no es tema, volvemos, no es un tema ideológico, es un tema matemático. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Entonces creo que es hora de comenzar obviamente, tampoco que se puede pues liberalizar todo, definitivamente. A ver, las opiniones confunden, René, porque Flora tiene otra cantidad de opiniones también que quiere compartirla, que son de los oyentes. Por acá tengo una de un señor Milton, que dice, según este señor, o sea, René Quevedo, los problemas económicos son gracias a que no queremos minería ni enclave minero. Las opiniones confunden. Sí, es decir, bueno, sí, por eso entonces eliminemos la zona libre de Colombia, eliminemos el centro bancario. O sea, a ver, es cuestión de simple lógica. Una cosa es cómo nos vemos y otra cosa es cómo nos ven, ¿ok? Aterricemos. Nosotros podemos vernos como un potencial turístico terrible, pero no somos capaces de generar las inversiones que lo hagan realidad. Aterricemos, ¿ok? Creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Entonces, con el mayor de los respetos a todas las posiciones, no se trata de minería, se trata de los sectores que están atrayendo el capital extranjero para acá. Sencillo, no es un tema ideológico, matemática simple. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, a ver, don René, ¿qué es lo que pasa con esa falta de atracción de empresas? Fíjese que yo le decía al profesor que estuve la semana pasada en Barranquilla. Barranquilla es la cuarta ciudad, no la primera, la cuarta más importante de Colombia, en donde había un congreso de empresas fintech. Y la Asociación Fintech de Colombia ya aglomera más de 300 empresas que no tienen nada que ver con el sistema bancario colombiano. Son fintech, pequeñas. Sí. Y uno se pregunta, ¿cuántas empresas fintech hay en Panamá? ¿Siquiera hay alguna asociación de empresas fintech? Entonces la pregunta es, ¿qué nos está faltando para que en ese comparativo, incluso dentro de la economía digital, Panamá sea competitiva frente a su vecino Colombia? Sí, pero bueno, es cuestión de decisión. Yo creo que definitivamente tiene que haber esa visión y tiene que haber la voluntad, ¿ok? Y el liderazgo para implementarla. Sí, o sea, nosotros nos vamos a quedar, soñando, diseñando las políticas laborales para la economía del siglo pasado. Nuestro marco laboral está diseñado para, legalmente hablando, para un mundo que no existe, ¿ok? Entonces, tampoco, insisto, dentro de todo esto tenemos que ir gradualmente, pero es cuestión de ir cambiando. No podemos aferrarnos a lo que fue, ¿ok? Lo que fue no va a venir. Y volviendo al tema, o sea, una cosa es cómo nos vemos y otra cosa es cómo nos ven, ¿ok? Insisto, nosotros en teoría, y es una cosa que ciertamente a mí me preocupa mucho y me intriga, a nivel logístico, por ejemplo, nosotros tenemos el canal, nadie más tiene el canal, porque tenemos la conectividad. Sin embargo, no estamos atrayendo las inversiones extranjeras particularmente
que hagan realidad nuestro potencial como país logístico. No lo estamos haciendo. Lo mismo con el turismo. Podemos hablar del turismo todo lo que queramos, pero insisto, potencial sin inversión es ilusión. Podemos seguir creyendo en nuestros propios pajaritos preñados, pero la realidad es que hoy el 70% de la inversión extranjera viene en la zona libre del Colón, a la minería y al centro bancario. Data dura, perfectamente verificable. La inversión sí. Porque esto ni siquiera está en la campaña política. Entonces, ¿qué tendría que hacer realmente el gobierno? Porque asumo que esto debe ser un plan que tiene que venir con una estructura de plan de Estado más que de gobierno. ¿Qué es lo que debería cambiar o debería modificar? ¿O qué es lo que te diga hacer en este momento para poder exactamente atraer esa inversión extranjera que tanto necesitamos? Bueno, primero tenemos que decidir si queremos inversión extranjera. Primero, eso es lo primero. El segundo, tenemos que demostrar coherencia. Nosotros somos incoherentes. Lo que mencioné antes de la demanda de inconstitucionalidad a un artículo de la ley SEM muestra incoherencia. O sea, ese tipo de cosas muestra de que, bueno, no estamos seguros. Aparte de esto, lamentablemente, el problema de las redes es que todo esto a nivel mundial. Nosotros no nos proyectamos como un país pro inversión extranjera, tan sencillo como eso. En esos 2 años que nos hemos tomado para decidir si queremos las inversiones que ya tenemos, nos han robado el mandado. Es decir, entonces, Costa Rica definitivamente, que es un país que, o sea, vamos a hablar de burocracia en Costa Rica, ellos tienen bastante, ¿ok? Sin embargo, son capaces de atraer, ¿ok?, inversión extranjera al punto tal que son el número 1 en el mundo proporcional a su economía. México, que tiene cualquier cantidad de problemas, y en el tema de nearshoring, nos van a seguir robando el mandado. En el tema por ejemplo, de los semiconductores, que se habla de que ahora Panamá ahora va a ser parte de ese ecosistema. Costa Rica ya se nos adelantó, ellos ya tenían una planta, le hicieron una remodelación de $1.000 millones y ahora están agregando una inversión de Intel de 1.200 millones, mientras nosotros, insisto, todavía le estamos dando vueltas a la mayor inversionista de la historia del país. Déjenme preguntarle de hechos concretos que nos están comentando acá los oyentes, y uno de esos es, uno de esos comentarios y preguntas del oyente es relacionada al tema que ocurrió supuestamente ayer. Dice que en la Nissan, ¿cómo es posible que una empresa sólida haya destituido a 150 personas? Si hay empleos en Panamá, ¿qué está pasando entonces cuando una empresa toma una decisión como esta? Sí, bueno, no desconozco los detalles, digamos, pero siempre son los detalles. Es difícil valorar las decisiones tomadas por empresas que lo ven obviamente en función de una relación costo-beneficio. Desconozco los detalles, sin embargo, nosotros vamos a seguir este proceso de ajuste. Como les decía antes, hoy, a pesar de que tenemos cualquier cantidad de desempleados, particularmente de baja escolaridad, tenemos muchísima gente, como dije antes, 352,000 personas buscando trabajo digno y no lo encuentran. Las empresas dicen que el 65% de ellas no encuentran empleo digno. Es decir, que ahora las empresas son mucho más selectivas. Entonces, probablemente una decisión, ellos echaron sus números definitivamente, ¿ok? Son cuestiones puntuales que habría que entender por qué, ¿ok? Y van a seguir ocurriendo, ¿ah? O sea, esto no significa que las empresas solamente van a contratar, ¿no? También van a ir ajustando, como todo proceso, ¿verdad? En la medida que ellos cambian, por ejemplo, de tecnología, y eso es algo que tenemos que encarar, hay ciertas posiciones que no serán necesarias, ¿ok? Y eso tiene que ir en un proceso de evolución continua. ¿Y qué le diría a este empresario que dice que tiene negocio de restaurante y cada día se le hace más difícil? Seguro social alto, código de trabajo que no promueve la productividad, electricidad mala y cara, servicios públicos malos, materia prima cara, bomberos, MINSA, impuestos, etcétera. Es mejor hacer negocios informales, dice él ahora. Sí, correcto. La competencia desleal en cualquier esquina, dice que le ponen un carro de comida rápida que no cumple con ninguna ley, y entonces, o sea, eso hace que su negocio se vea más afectado aún. Así es, y yo creo que nosotros hemos hecho por defecto hemos estado estimulando a la informalidad. El peor enemigo del empleo formal es la incertidumbre, y todas estas cosas que menciona este empresario definitivamente que son ciertas. Es decir, nosotros estamos generando, como decía antes, 10,000 informales por mes.
con tendencia al alza. Vamos a esperar un par de semanas a que salgan las nuevas cifras, pero insisto, nosotros estamos, si no hay inversión privada, vamos a seguir generando informales. No es un tema, insisto, ideológico, un tema matemático. Claro, Entonces, pero creo que en ese sentido tenemos que aterrizarnos. porque hacer empleo, y hay que decirlo, crear empleo en Panamá es sumamente costoso. Sí. Generar un empleo en comparación con países vecinos es sumamente caro. Así es. Vámonos a Colombia. La mano de obra es mucho más económica, con los mismos beneficios casi que los que tiene aquí en Panamá, y el nivel de conocimiento es mayor. Entonces, ¿por qué el empresario extranjero tendría que invertir en Panamá cuando le cuesta, uno, más, y cuando, dos, la capacidad que tiene ese empleado es menor que la de su vecino en Colombia? Partiendo de ese hecho, yo quisiera preguntarle, don René, y hay algo que a mí me preocupa. Si bien es cierto, el multilateralismo está en duda por muchas personas, yo sí creo que Panamá tiene que tener una visión clara a nivel internacional de hacia dónde quiere ir. Así Está es. la Alianza del Pacífico, no somos parte de la Alianza del Pacífico. Aquí Melitón Arrocho nos dijo, no, yo fui el que le dije al presidente Varela, olvídese de la Alianza del Pacífico, error desde mi punto de vista. Y está la OCDE. ¿Usted cree que Panamá tiene que mirar hacia la OCDE y hacia la Alianza del Pacífico? Sobre todo porque hemos visto que en los últimos 10 años, de los 6 países que han entrado a la OCDE, 3 son latinoamericanos y el último fue Costa Rica. Sí. A ver, yo creo que podemos soñar todo lo que queramos, ¿okay? Definitivamente. El problema es que, sí, porque pertenecer a estos organismos requiere una disciplina, ¿ok? Yo sí creo que debemos integrarnos en bloques, ¿okay? Pero es una decisión que el país tiene que, yo coincido, ¿hacia dónde vamos? ¿Okay? Primero, como visión a 30, 50 años, y después entonces, bueno, eso cómo se traduce en acciones hoy que deben dar efecto en un año. Entonces, todos los grandes viajes comienzan con un primer paso, y yo creo que es allí, y eso tiene que trascender gobiernos, tiene que haber una visión de país, ¿ok? Vemos, por ejemplo, no vayamos muy lejos, estábamos hablando del impacto que ha tenido México últimamente en la atracción de inversión extranjera con un gobierno de izquierda, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque una cosa es el sistema político y otra cosa es la política económica. Entonces, creo que lo mismo también en Chile, es decir, yo creo que volvemos al tema. Sí, coincido que nosotros tenemos que integrarnos, ¿ok? No podemos seguir, digamos, en el aire, pero tiene que haber una visión de Estado, no de gobierno. René, Sí. ¿cómo puede Panamá integrarse a cualesquiera de estos que menciona Gonzalo y otros más si primero no aclara sus ideas? O sea, ¿hacia Correcto. dónde quieres ir? Uno. Así es. Dos, un país que tiene una tara, porque es una tara. Lo malo no es que haya cada 5 años haya elecciones, eso no es malo. Lo malo es que cada 5 años se cambien las políticas y las estrategias. Sí. Entonces, Sí. ¿a qué organización vas a ir a hacer qué? A hacer un papelón es lo que va a ir a hacer Panamá. De acuerdo. No, Pero, definitivamente. primero no se pone de acuerdo en, a los que les fascina hablar de turismo, porque aquí hay gente que habla con el turismo de una facilidad, pero ¿cuál ha sido la continuidad que ha habido en turismo en este país? Sí. Cero. No, sí, definitivamente, y lo estamos viendo, ¿no? Como dije antes, si nosotros vemos lo que ha sido la generación de empleo en el turismo en base a las últimas estadísticas, de cada 100 empleos que se generaron en el turismo, que dicho sea de paso, de 102.000 empleos que generó la economía a abril del 2022, solamente 2.500 fueron en el turismo, ¿no? O sea, 2,5%. De esos, 11 fueron dueños, gerentes, etcétera. 11 fueron gente que atiende servicio al cliente y 78% mano de obra no calificada con escolaridad inferior a los 9 años. ¿Ok? Ese es el tipo de empleo que queremos para salvar la caja del Seguro Social. Entonces yo creo que es cuestión de, volvemos a la confianza. Todo es confianza. No hay confianza en el turismo y tampoco en la logística. Sin confianza no habrá inversión privada y volvemos al perro mordiéndose la cola. Señor Quevedo, antes de terminar, quiero hablar un poco de la automatización, porque estamos hablando, esto es un tema en todo el mundo, la automatización, la inteligencia artificial. Yo siempre escucho a un economista que dice que la automatización al revés no es mala, sino que va a generar mayor crecimiento a las empresas, mayor productividad a las empresas, que entonces van a tener más dinero para invertir. Que ahí vienen dos puntos nada más, ¿no? Con el tema de la famosa automatización. Sí es verdad que van a tener más dinero para invertir las empresas, van a tener que crear más empresas porque van a tener más capacidad de producir y van a tener gente que quiere comprar. Y esto parece casi como un ciclo, un buen ciclo, ¿no?
pero también depende de la capacidad que tienes tú como mercado de poder generar a ese empleado que pueda ser parte de estos procesos ya, que en estas empresas que ya tienen procesos automatizados. Y esto no solamente empleos de manuales, sino empleos como contadores, abogados, todo esto se va a automatizar. Entonces, nosotros estamos viendo que fuimos el país, y aquí yo quiero regresar a la educación, porque somos el país que más tiempo estuvo con las escuelas cerradas. Es el país donde hacer reformas educativas a casi cualquier nivel es imposible, y además es un problema traer profesores de afuera. ¿Cómo entonces atacamos lo que parece ser lo primero que tenemos que atacar, que es el tema, además de la educación? Sí, definitivamente. La automatización va a ocurrir donde haya confianza para invertir, porque yo no voy a invertir para automatizar si no confío en cómo me va a ir en el mercado. Lo que va a sustituir, lo que está sustituyendo la mano de obra no es la automatización, son los informales, ¿ok? Si no hay inversión, el empleo que voy a generar es informal. Entonces, definitivamente, volvemos al tema de la confianza. Si yo he sacado mis números, ¿okay? Y confío en que me va bien, yo saco mis números y veo si invertir en automatización me da resultados. Yo creo que definitivamente, o sea, la automatización va a eliminar actividades repetitivas de baja escolaridad, ¿ok? Automatizables, ¿ok? En primera instancia, la inteligencia artificial está eliminando inclusive posiciones de servicio con un mayor nivel, digamos, de conocimiento, ¿ok? Pero volvemos al tema de la confianza. Si yo no confío de que me va a ir bien en un negocio, yo no voy a automatizar nada. Simplemente seguiré contratando informales, ¿ok? Entonces, volvemos al tema y yo creo que estamos en una encrucijada, ¿ok? Necesitamos inversión, necesitamos transmitir confianza para atraer inversión privada, nacional y extranjera, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no seguiremos degradando y seguiremos condenando a nuestra gente a un mundo de informalidad y precariedad laboral. Es decir, todavía tenemos 150 y tantas mil personas recibiendo vale digital, ¿ok? Porque no encuentran empleo y la pandemia fue hace 3 años. Entonces, como dije antes, la planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleo sostenible. Entonces, pensando en el próximo gobierno, ¿qué le gustaría al señor René Quevedo ver del próximo gobierno para empezar? Porque, ojo, también esta confianza no se va a generar de la noche a la mañana, esto es un proceso. ¿Cuál sería el primer paso que el próximo gobierno, ya diciendo que este gobierno está de salida, podría hacer para empezar a generar esta confianza? Para por lo menos sacarnos del camino en el que vamos. Lo primero, y eso lo he dicho a todos, ¿no? Eliminar burocracia, eliminar tramitología innecesaria, ¿ok? Que solamente me está, primero, demorando los procesos, creando oportunidades para la corrupción y alimentando una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria. Número 1, ¿ok? Eliminar, simplificar, automatizar todo lo que es la tramitología estatal, ¿ok? Lamentablemente, yo creo muchas oportunidades para la discrecionalidad de los funcionarios y la posibilidad de coima, ¿ok? Nuestro gran enemigo, ¿okay? Para el restablecimiento de la confianza a nivel de generación de empleo es la tramitología y la burocracia, ¿okay? Que está muy amarrada a la planilla estatal, totalmente sobredimensionada, ¿okay? Que estamos financiando con préstamos y insisto de esa percepción de que es difícil hacer negocios acá. Eso primero. Entonces, creo que dentro de esto, creo que a mí me gustaría escuchar de los candidatos hacer de la generación de empleo la obsesión nacional. No digo que lo demás no sea importante, por supuesto, la corrupción, todo esto, pero la generación de empleo tiene que ser la obsesión nacional, ¿ok? Obviamente, la posibilidad de generar empleo... René, cuando yo veo, y para darle espacio ya en estos minutos finales a unos comentarios que también tengo acá, cuando yo veo que una empresa como Copa firma un acuerdo con el Instituto Técnico Don Bosco, así es. Esto lo digo por 4ª vez en este programa. Escuela privada, además católica. Y Copa firma un acuerdo ¿para qué? Para comenzar en el Instituto Técnico Don Bosco la preparación de mecánicos de aviación.
La primera reflexión que a mí me vino a la mente, René, es, caramba, qué bueno que lo hayan firmado con el Instituto Técnico Don Bosco. Me alegro por Copa y por el Instituto Técnico Don Bosco. Pero cómo me hubiera gustado que eso hubiera sido con el Artes y Oficios. ¿Por qué? Más oportunidad para Sí. más muchachos que vienen de los sectores más populares de la sociedad panameña. No digo que los del técnico Don Bosco sean Sí. de las clases adineradas, tampoco es eso, tampoco es real. Pero qué bueno hubiera sido, pero le apuesto, sí, yo no le he preguntado a Copa nada de este tema, Sí. pero le apuesto que dice, hey, llegar a un acuerdo con el Meduca para esto es un dolor de cabeza. Sí. Es un dolor de No, cabeza. llegar a un acuerdo. definitivamente. Es más, Entonces me voy al Instituto Técnico Don Bosco, que es una escuela privada, sencillo, y nos ponemos de acuerdo. Ya. Sencillo. Ahí tienes un claro escenario de lo que ocurre en Panamá. Así es, y ese es el camino, ¿ah? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, insisto, si uno va a las artes y oficios, perdóname, pero eso da pena, ¿ok? Entonces creo que eventualmente la empresa privada va a tener, ya está asumiendo un rol importante en la educación, ¿ok? Antes hablaba de la necesaria inversión en educación que van a tener que hacer las empresas que vengan acá a formar a gente, traen a su propia gente para formar gente panameña. Ese va a ser el camino, la formación, digamos, entonces, práctica. Mire cómo la opinión enreda el tema. Dice acá el oyente. Y el turismo en Panamá es solo para beneficiar a Copa, que trae turistas que no se queden en Panamá. Pero es que el problema de Copa es traer al turista. El problema de Copa no es convencer al turista que se quede. Que se quede, eso le toca al país. Así es. Pero eso es una aerolínea. Por Dios. Eso le toca al país. No es el Ministerio de Turismo quien está manejando la empresa. Pero eso no es una promotora de turismo, es una aerolínea. Es que es una comprobación más de cómo anda gente enredada y que se meten a opinar así con esa alegría. Es que hay que abrir el espacio aéreo, dice. Cielos abiertos. No, está bien, el cielo abierto está bien. Que vengan todas las aerolíneas del mundo y que compitan, que perfecto. Pero no por eso es garantía que se van a quedar en Panamá. Sí. Van a utilizar, eso sí, dice acá el otro oyente, van a utilizar la facilidad. Un informal, bueno, dice, queda la tarea de atraerlos al formal. Pero ¿dónde estaba que me estaba hablando? Tenemos la mejor aerolínea de la región, para no decir de América. Principal hub y potencial altísimo. Con más 5 aeropuertos con más pasajeros. Creo que les doy 16 millones anuales pasando por el hub. Sí, y la proyección de Tocumen es que van a pasar 25 millones. Sí. Pero le toca al país atraerlos a que se bajen salgan de Tocumen, se monten en el metro y vayan a almorzar al casco. Sí, sí, sí. Eso le toca al país, eso no le toca ni a Copa ni al que no es Copa. Así es, así es. Ser atractivo, referenciar al país. Pero viene la otra parte de la historia, René, que lo has desarrollado hoy muy bien. Confianza. Sí, sí. Lamentablemente. No hay confianza, si no tiene la gente preparada para esto. Sí, sí. Es que nosotros somos mucho mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. Yo no sé cuál es el problema, pero sí sé quién es el culpable. Este proceso de satanización de la iniciativa privada ha sido tremendamente exitoso. Ya estamos generando 10.000 informales por mes, ¿ok? Con tendencia al alza, o sea que vamos bien, como decían en la época de Martinelli. Y ahí tengo que decir, no solamente la inversión privada, pero además el discurso de xenofobia contra los extranjeros ha calado en el país de una manera que ha sido realmente perjudicial para un modelo económico como el nuestro. Sí. Pero René, ya en los minutos finales, quiero cerrar los ojos un minuto y pensar en el peor escenario. Por favor, no me malinterpreten como siempre ocurre con el tema que voy a poner sobre la mesa, porque quiero escuchar a René Quevedo en su reacción. Yo no estoy aquí para defender a la mina ni para atacar a la mina, porque yo tengo parte de una base, René. La mina es una realidad. Sí. La mina es una realidad. Y este guaguancó que se ha armado tenía que haberse armado hace más de 20 años cuando se negoció el contrato. Oponiéndose a la minería, que yo respeto que haya gente que se oponga a la minería, porque es una oposición legítima. Yo no puedo cuestionar que haya gente que se oponga a la minería. ¿Cómo no puedo cuestionar que haya gente que defienda el medio ambiente? No lo puedo cuestionar, eso es auténtico. Pero es que ese debate se debió haber dado hace 10, 15, 20 años o más. Correcto. Dicho eso, hoy la mina esa que está ahí es una realidad.
quiero cerrar los ojos un segundo y que René me diga el peor escenario, el Sí. peor, el que estaba pidiendo el diputado Juan Diego Vázquez, que en mi opinión está equivocado porque el Ejecutivo sí puede pedir el retiro del documento, sí puede pedir el Ejecutivo el retiro del documento que él propuso. Juan Diego quería que se votara en contra. Sí. Era evidente, es evidente el discurso de Juan Diego desde el punto de vista político. Pero bueno, dicho eso, se rechaza el contrato. Sí. Vamos a suponer, se rechaza, el Ejecutivo lo devuelve con mejora y los diputados insisten en rechazarlo, lo cual es soberano de los diputados. Háblame de las consecuencias de esta historia. Bueno, primero, y lo acabamos de ver con el anuncio de Fitch, ¿okay? Y la respuesta que tuvo, nuestro grado de inversión depende de las exportaciones mineras. Eso es dicho por las 3 calificadoras de riesgo, ¿okay? Entonces, digamos, definitivamente nos cuesta el grado de inversión. Yo creo que hay que ser exactamente un genio para adivinar esto. Es decir, entonces, ¿qué hacemos sin el grado de inversión? Nos costará más la colocación de la emisión de deuda para financiar los gastos. Vamos por 48.000 millones de dólares, probablemente cerremos con 50.000, ¿ok? Ojo, no hemos perdido el grado de inversión todavía, ¿ok? Nos va a costar más la plata, ¿okay? Obviamente la plata de hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, va a costar más, va a haber un impacto inflacionario porque las empresas que piden línea bancaria les va a costar más el dinero. Así que bueno, yo creo que lo primero sería la pérdida de grado de inversión. Por otro lado, pues la pérdida de empleo, o sea, lamentablemente, o sea, se dice que la mina, el ecosistema minero genera 40.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Es más, si hay algo que yo sé es de empleo, ¿ok? Y son más, ¿ok? Pero bueno, no voy a discutir, se utiliza un modelo que subestima el empleo inducido, es decir, pero bueno, esos son temas técnicos. Pero eso sería básicamente, y sería agregar a los 352.000 personas que están buscando trabajo digno y no lo encuentran, agregar 40.000 más, ¿ok? Sí, para llevarlo a 400.000. Yo honestamente pienso que eso no va a ocurrir, pienso que se va a llegar a algún tipo de entendimiento, pero independientemente de esto, yo creo que, insisto, nos lleva 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. Este tipo de discusión ya debió haberse dado hace muchos años. El primer código minero es de 1916, ¿okay? El primer código minero panameño, que era lo que había en aquella época, que requirió un código que ahora dicen que esto no es un país minero. Este país lleva años siendo, desde 1916 que se estableció el primer código. Ahora, volvemos al tema de la coherencia. Yo espero pasar esta página y comencemos a construir, a reconstruir la imagen de Panamá como un destino favorito para la inversión extranjera, ¿ok? Eso es mi sueño. Yo, obviamente, digamos, hay realidades, este anuncio de Fitch, que me temo que va a seguir, ya Barclays reaccionó, JP Morgan reaccionó, van a reaccionar otras bancas de inversión recomendando a sus clientes que vendan, ¿ok? Entonces, obviamente, esto nos va a dificultar a futuro, pues la colocación de los bonos. Esta emisión que se hizo justo antes, 2 días antes del anuncio de Fitch, se colocó inmediatamente, ¿ok? Ahora, yo espero que se pueda llegar a un entendimiento, sobre todo el aspecto de esto que tiene que ver con soberanía, etcétera. La parte ambiental es bien sencilla de desvirtuar. Eso es una operación que lleva 4 años en operación. Debería haber pruebas muy concretas del impacto ambiental que tiene, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en 20 años que no ha ocurrido en 4? ¿Ok? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. Entonces, sí, yo he visto muchas opiniones, muchas fotos, hasta un tapir subiendo una loma, un arenal lo vi, pero insisto, volvemos al tema de las opiniones. Las opiniones confunden. ¿Dónde está la data? Como dice en los billetes de $1, dice, confiamos en Dios, ¿ok? God we trust. Los demás usen data, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la data que demuestra, ¿ok? Esa apocalipsis ambiental? La apocalipsis ambiental seguirá siendo una opinión y los 10.000 millones de dólares de inversión seguirán siendo un hecho. Entonces, creo que en ese sentido, esa parte es relativamente fácil de desvirtuar. La parte esta, digamos, de que tiene que ver con constitucionalidad, con soberanía, etcétera, son un poco más complicadas digamos, pero las entiendo y las respeto y entiendo de que eso es lo que se va a realizar. Yo creo que de eso se trata, porque en una sociedad pues hay opiniones a favor y en contra sobre todos los temas
Y en Claro. eso uno tiene que ser simplemente respetuoso, pero al final tienes que llegar a una conclusión. Por supuesto. Con opiniones a favor y con opiniones en contra, Así es. tienes como sociedad y como Estado llegar a una conclusión. Y hay que asumir la conclusión esa. Así Hay es. que asumirla como país. Así es. Buena, mala, regular, la tienes que asumir. Así es. Porque esa es tu responsabilidad ciudadana también, no solamente de los gobernantes, Así sino es. también de los gobernados, frente a una realidad que tienes ahí por delante. Me quedo con la reflexión de confianza. Sí, 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 sí. ¿Cómo lograr que este país vuelva a ser confiable para que el capital, tanto nacional como extranjero, pueda invertir y que producto de esa inversión se generen empleo? No podemos asumir la idea de que el Estado sea el principal empleador del país. Eso es un error terrible Sí, y nos está costando, y nos está Sí. costando carísimo así que es. sea el mayor empleador el Estado panameño. Pero bueno. Así es. Así es. Don René, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estés bien. Igual. 8